de Opinología Indeseable. Mi nombre es Omar Estampid. Hoy en otro programa de transmisión, enfermo, no sé qué chingados tengo, pero supuestamente estoy malo. Ojalá no sea COVID, y aquí estoy. Con ustedes, Pues, Jonathan Alcalá. hola, ¿qué tal? Espero que todos estén bien. Y sí, ya duraste 8 años sin enfermarte o una onda así, No ¿no? manches, o sea, una cosa loca, o sea, yo me mofaba siempre de, pobres mortales que se enferman, yo nunca me enfermo, y ahora me pegó y yo así de, no puede ser, o sea, no me siento mal, realmente sí traje un poco de dolor de cabeza y un poco de dolor de cuerpo, y es todo, pues, pero la sensación de sentir como que algo no anda bien no es agradable. Sí, yo también cuando me enfermo no es tan grave, solo estoy congestionado y muy poquito así como debilidad y eso. Pero bueno, hoy vamos a hablar no de enfermedades virales ni de vías respiratorias, O sea, sino de de, enfermedades del alma. sino de autoayuda y capitalismo, porque hay una relación muy interesante entre una y otra cosa. Sí, claro. Además de que yo estoy casi seguro que el capitalismo produce más enfermedades que cualquier otro virus, ¿no? Sí, yo también estoy muy de acuerdo. Hace muchos años leí un artículo, ojalá lo pudiera citar, pero no me acuerdo ni en dónde lo leí, ni hace cuánto. Lo que sí es que fue hace más de 10 años y era un artículo que decía que la enfermedad del siglo XXI iba a ser la depresión, que iba a ser la pandemia del siglo XXI, la depresión. Eh, y creo yo que va muy relacionado a lo agobiante que es la vida moderna, ¿no? Pareciera que es muy cómoda, pareciera que vivimos en una época en donde todo está al alcance de nuestras manos, pero resulta agobiante, ¿no? Resulta abrumadora y eso a la salud mental le da muy duro y a la salud física también de las personas, ¿no? Sí, fíjate que hay un libro de Noel Yuval Harari, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo alguna vez. Eh, No, pero sé qué libro es. ajá, el libro de Sapiens. Tiene tres, Ujú. ¿no? El de Sapiens, el de Modeus y otro, ¿no? ¿Sabe cuántos para el siglo XXI? No sé qué consejos para el siglo XXI, algo así. Y en este libro decía una frase bastante interesante que es que para este siglo se mueren más personas por suicidio que por guerras y que mueren más personas por comer de más que por Ujú. hambre. Entonces, Órale. ahí es, ajá, sí, y es curioso, ¿no? Porque este tipo de cuestiones no podrían ser de otra forma si no tuvieras un sistema de capital que permitiera que sucedieran ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Muy bien, pues, ¿qué te parece? Danos la definición de capitalismo, Omar, tú que eres bueno con eso. Pues mira, la situación de definir el capitalismo no es algo fácil, pero estaríamos hablando como de un sistema económico en el cual se deja libre al mercado Ujú, de las ataduras del Estado, ¿no? Sería más bien como la definición del neoliberalismo, pero al final de cuentas ujú. creo que tanto el neoliberalismo como el capitalismo pues tienden a ser sinónimos de alguna manera, ¿no? Y en este caso, el capitalismo, a muy contrario del socialismo, es un sistema económico que en teoría se basa en el crecimiento infinito o en una economía que tiende a ir siempre, siempre hacia arriba. No puede ser de otra manera, si no estaría en contra de su propia naturaleza, que es aquella, el de obtener un beneficio en el comercio de, ya sea de bienes o de servicios o mano de obra, etcétera, ¿no? Eh, Sí, Perdón, no, adelante. fíjate que creo que es bien importante precisar para los que no nos habían escuchado antes, salirnos de este falso dilema o de esta falsa dicotomía de que cuando nosotros o cualquier persona critica el capitalismo, no quiere decir per se que se está defendiendo al socialismo o que se está proponiendo al comunismo, ¿no? Porque siempre hay muchas personas que de inmediato, en cuanto alguien levanta una crítica hacia el capitalismo, lo tachan ya
de socialista, ¿no? O lo refutan con un argumento falso, ¿no? O sea, uno dice, es que el capitalismo genera muchas enfermedades, contaminación, pobreza, y lo primero que te dicen algunas personas es, bueno, pero es mejor que el socialismo. Entonces, yo creo que hay que aclarar ese punto de que se puede criticar el capitalismo sin irnos a proponer el socialismo, que no es el tema, pues, de este... Que siempre es, pienso yo que es como esa falsa dicotomía que siempre se lleva a cabo, ¿no? De que si en algún momento tratas de hablar de las deficiencias que tiene el capitalismo, inmediatamente es porque creen que eres socialista y entonces vamos ¿por qué no te vas a ir a Cuba, no? Eso es lo que siempre te dicen. Sí, sí, sí. O es como, no sé, si nos pusiéramos a criticar al catolicismo, es como decir, bueno, pero es mejor que el Islam, ¿no? O es mejor que sacarle corazones a la gente en el templo. O sea, creo que nuestro tipo de audiencia esperamos que se salte eso, pues, ¿no? O sea, estamos criticando al capitalismo sin decir que hay que armar una revolución socialista. No, tal vez lo quisiéramos, pero no es el punto de hoy, pues. Sí, No es el no. punto de hoy. Y sí, definir el capitalismo a veces no es tan sencillo. El neoliberalismo yo lo vería como la expresión más poderosa del capitalismo, Radical, digámoslo. salvaje. Radical, sí, y este neoliberalismo que a veces también se ponen ahí a tratar de definir y de refutar, es un nuevo liberalismo, ¿no? Que a lo mejor suena muy obvio lo que se dice, pero este nuevo liberalismo se debe a una segunda etapa del primer liberalismo que hubo, que es cuando el comercio se libró de la corona, ¿no? O sea, se libró de la corona y ahora este nuevo liberalismo, este neoliberalismo es que los gobiernos o que los estados intervengan lo menos posible en las cuestiones de mercado y que esto por sí mismo va a hacer que la demanda y la oferta, la competencia, haga que las empresas mejoren, ofrezcan mejores productos, la gente obtenga mejores empleos y en el teoría eso es lo que se vende, ¿no? Como algo muy positivo el neoliberalismo. Y sobre la autoayuda, que es el tema que hoy queremos relacionar con el capitalismo, yo creo que la autoayuda, así como la definición o la acepción más simple del capitalismo, la autoayuda tampoco es algo mala o perjudicial. La autoayuda, según la Real Academia Española, yo quise adoptar esa definición porque está al alcance de todos y es muy sencilla. La autoayuda se refiere a un método o sistema de ayuda que nosotros mismos nos podemos procurar para mejorar algunos aspectos de nuestra conducta o de nuestra personalidad. Y hasta ahí me parece algo muy positivo. Y la autoayuda no es mala por sí misma, no es algo negativa por sí misma. Tú escribiste un libro de autoayuda, por ejemplo, Omar. Yo quiero escribir Sí. uno, pero habla precisamente de estas modificaciones de la conducta o de la personalidad, ¿no? Dando un ejemplo muy simple. Yo, que no es cierto, pues, pero que yo bebo demasiado alcohol, ¿no? Y aparte tengo problema para levantarme temprano. Bueno, pues hay ciertas herramientas, ciertos tips, ciertas formas en las cuales yo puedo cambiar eso de mi conducta que me está ocasionando problemas o que me está perjudicando, ¿no? Entonces, creo que la autoayuda bajo esa perspectiva es algo positivo. Eh, Sí, y sí, sí. mira, yo siempre he dicho, porque mucha gente habla de que pues, le caga la autoayuda, ¿no? Y ese tipo de cosas, es que dicen, no, es que te tratan de vender soluciones fáciles a problemas complejos, pero realmente yo creo que también hay de autoayuda a autoayuda, o sea, no es lo mismo la autoayuda basura que la que está como científicamente un poco más elaborada. Eh, yo siempre he pensado que la autoayuda es mejor que nada cuando una persona está, por ejemplo, pasando por situaciones graves. Todavía creo que hay mucho tabú acerca del psicólogo, del psiquiatra, de la ayuda mental, en el cual hay personas que creen que si empiezan a buscar ayuda o a pedir ayuda, los van a tachar de locos o de que no pueden solos, etcétera, ¿no? Y a veces encuentran en el libro de autoayuda, a lo mejor una forma
de buscar una respuesta a algo que les está sucediendo y que no necesariamente lleva el prejuicio de las demás personas, sino que es como una manera a lo mejor quizá de esconderse para tratar de recuperarse, pero de alguna manera lo buscan. El problema es encontrar falsas soluciones en falsos autores o en autores que se quieren sentir gurús de cosas que a veces pues vale madre, ¿no? Sí, sí, y además, yo recuerdo hace unos años, muchos años, leí un libro de autoayuda que se llama El libro de los amigos, me parece, y me gustó mucho porque en ese momento de mi vida me ayudó bastante a socializar y a hacer muchas cosas. Entonces, sí, yo creo que como punto número dos, ya quitémonos de falsas dicotomías y como punto número dos, creo que también vale la pena no estigmatizar toda la autoayuda, ¿no? O entender que hay de libros a libros, de autores a autores, de soluciones a soluciones, ¿no? Y lo que dices es muy cierto. Nuestro país todavía está muy en pañales para cuestiones de psicología y de psiquiatría, y la gente busca otro tipo de formas de resolver ciertas situaciones. Dice un amigo, él es psicólogo, que por eso los coach o el coaching es tan famoso en estos días, ¿no? Y él, la explicación que él da es que el coach tiene dos cosas que a veces no tienen los terapeutas. Y uno es eh, retórica, es decir, te venden las cosas, te las ponen en argumentos, a veces podrían ser muy cuestionables, pero por lo menos te lo ponen, ¿no? En retórica. Y otra es carisma, ¿no? Hay coach que a lo mejor tienen mucho carisma. Yo añadiría una tercera que es marketing, ¿no? O sea, la diferencia a veces entre los terapeutas que te pueden ofrecer ayuda y un coach es que el coach te ofrece o te lo vende de formas diferentes, ¿no? Y ahí también entra el Sí, capitalismo, ¿no? y además tiene mucho que ver con lo que está como socialmente aceptado, ¿no? Porque yo creo que todavía la cuestión de el coaching o los cursos de superación o de autosuperación todavía están muy aceptados por la sociedad. Creo que inclusive, o sea, hay muchísima gente que le es más fácil decir voy a la medicina alternativa, voy al Reiki, voy a cosas así ya que rayan en las pseudociencias y todo, Uh -huh. que decir voy con el psicólogo. O sea, hay personas que todavía se les hace mejor ir con un gurú o con un chamán o con alguien así, que ir con un profesional de la salud. Entonces yo creo que eso tiene algo que ver, yo creo que de alguna manera van de la mano. Sí, y por ejemplo, ya en el terreno de la autoayuda, por qué es tan menospreciada o criticada por algunas personas? Eh, yo justo leí hace poco un texto de una persona que admiro mucho, es un escritor, se llama Carlos Javier González. En mi Facebook, en mi página de Facebook, posté ahí el texto. Él dice algo que detrás de lo inofensivo que parecen algunos libros de autoayuda, hay dictaduras que favorecen a las grandes corporaciones, ¿no? Y ahí es donde ya yo me metería a los peligros de la autoayuda. Y uno de los peligros es que eh, pareciera que cuando te metes ya a ese mundo, todo es perfecto menos tú. Es decir, todo el mundo funciona a la perfección, ¿no? La pobreza, la enfermedad, eh, la zozobra, la incertidumbre son consecuencias de uno mismo porque el mundo es perfecto tal cual es. Yo me acuerdo que esto una vez me lo dijo un sujeto con el que trabajé hace algunos meses. Él me invitó a un proyecto, era el hijo de los dueños, él ganaba una millonada y no me acuerdo que después de una junta medio ahí motivacional, me dijo, Jonathan, el mundo es perfecto tal cual es. Se me quedó muy grabado, se me quedó muy grabado ese, no lo quise, obviamente no lo quise contradecir, pero se me quedó muy grabado. Y es El, precisamente, perdón que te interrumpa, se no, me vino sí, sí, dime. una idea rápida a la mente. ¿Nunca has visto la película del concursante? No, Es una película argentina, era casi, casi, anótala, la tienes que ver, porque va súper ad hoc a esto que estamos hablando. Ahí se llama El Concursante, la puedes encontrar en YouTube. Y es de un maestro de economía que se uh -huh. saca digamos que, muchísimo dinero, así estamos hablando de millones de euros, en un concurso de televisión.
Pero él, precisamente en el inicio de la película, dice una frase muy similar a la que te dijeron a ti, la cual fue: no se engañen, jóvenes, vivimos en el mejor mundo posible. Y entonces, toda esta película es como él se termina tragando sus propias palabras. Sí, y es que sí, el problema de la autoayuda es que te dicen que si eres pobre es porque has tomado malas El pobre es decisiones. pobre porque quiere. Sí, esa frasecita trillada y que a mí me es como taladro en mi cerebro, que si estás enfermo es porque tú te has procurado ciertas malestares, ¿no? Que bueno, eso trae algo de verdad, pero pareciera que la autoayuda entonces todo lo reduce al individuo y ya que a través de una serie de pasos o una serie de fórmulas puedes lograr la riqueza, la salud, la plenitud, ¿no? Entonces, eso es algo terrible porque, una, te enseña a no cuestionar la realidad, ¿no? A que las cosas funcionan tal cual son y a que la miseria es una consecuencia de las decisiones de cada uno de nosotros. Y eso me parece a mí absurdo y terrible como individuo. Otra, dime. En el caso de esto que estás diciendo, me hace recordar que como que las religiones están perdiendo adeptos, quizá cada vez más. Yo veo que las personas empiezan a buscar otros dioses para que no haya tenido si no has tenido la oportunidad de ver la serie de esta American Gods, que está en Netflix por ahí, dale una checada. En American Gods habla de cómo cuando una persona empieza a creer fervientemente en algo, automáticamente le da poder suficiente como para convertirlo en un dios. Y entonces algo que está sucediendo aquí es que parece que la cultura está dándole demasiado auge a que las personas se vean a sí mismos como personas que se pueden convertir en dioses simplemente por el hecho de que ellos crean en sí mismos y logren tener como una adoración hacia la personalidad, una adoración hacia el sí mismo, hacia el ensimismamiento, ya no ver a la sociedad como un todo, sino todo desde la perspectiva de yo puedo, yo soy especial, yo soy mejor que el otro, y un poco respecto a lo que te dijeron a ti quizás en ese curso de coaching o eso que me estás comentando, es que todo el tiempo en la televisión estás viendo precisamente lo contrario, el hecho de que usted está muy gordo, no es lo suficientemente sexy, no tiene pareja, no tiene cabello, no tiene la figura ideal, compre esto, compre el otro, compre esto, compre. Una cuestión monetaria, o sea, como si realmente lo único que te pudiera llegar a llevar a ser feliz es mediante la compra de X o Y productos, ¿no? Y que esos productos son los únicos que te van a llevar a la felicidad. Sí, es que el problema del capitalismo, creo yo, es que ataca a los individuos desde varios flancos, ¿no? Un flanco es que te venden, porque te lo venden además, ¿no? Estas ideas, estas fórmulas en libros, en cursos, en conferencias, de cómo ser feliz a través de tu propio esfuerzo, de tu propio hábitos que cambias, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, otro tipo de publicidad o otro tipo de mensajes te dicen lo que acabas de mencionar. No eres feliz si no compras esto, no eres feliz si no consumes este tipo de cosas, si no viajas para acá, si no viajas para allá, no vas a ser feliz si no usas el nuevo automóvil o no estás contribuyendo al medio ambiente si empiezas a utilizar esta marca de cosas. Entonces, son mensajes contradictorios a veces, pero que favorecen al consumo, o sea, favorecen al consumo de una u otra cosa, ¿no? Que a final de cuentas el consumo es lo que mantiene a la rueda girando y es Sí, el eje del capitalismo, ¿no? te reemplaza un vicio con otro vicio, ¿no? Es como, deja de consumir, no sé, cigarros y ahora consume café, como los alcohólicos anónimos, ¿no? Deja de utilizar el gasolina, pero ahora cómprate un auto eléctrico. Deja de consumir electricidad de carbón, pero ahora ten una planta solar, ese tipo de cosas.
como que de todas formas, o sea, están tratando de llevarte de una parte del capitalismo a otra parte del capitalismo. Y eso que estabas diciendo de que cada persona sea como el arquitecto de su propio destino, o que cada persona es responsable de lo que le pasa, en parte es cierto, pero en parte no es cierto. O sea, si bien el país te da ciertas herramientas para que triunfes, también es cierto de que la suerte juega un papel muy importante en respecto a que si esas herramientas están a tu disposición o no están a tu disposición. Cada vez que tú escuchas algo así como, es que yo me hice a mí mismo. El otro día estaba platicando con una chica que decía, es que a mí mi sudor de mi frente y mi trabajo me ha costado llegar hasta donde estoy, y yo por qué voy a darle, por ejemplo, hablando otra vez, que siempre lo tengo que sacar de colación, ¿no? A López Obrador. ¿Por qué tengo que mantener a los niños, ¿no? ¿Por qué tengo que mantener las becas de los discapacitados? ¿Por qué tengo que mantener las becas de los estudiantes o de las personas de la tercera edad con las ayudas, etcétera, ¿no? Si a mí nadie me dio nada, si yo siempre trabajé un chingo y con mi propio esfuerzo y mi propio sudor me hice a mí mismo. Pero eso solamente te demuestra de cómo estás tan ensimismado en ti, pues, o sea, en creer que tú has hecho el mayor esfuerzo y no te das cuenta de todo lo afortunado que has sido por vivir en una situación en la que estás viviendo. Por ejemplo, a lo mejor tú, Jonathan, puedes un día volverte rico con TikTok o con tus libros, etcétera, y entonces en algún momento decir, yo le taloneé y piqué piedra para llegar hasta donde estoy. Ojalá, si le tocamos madera de que eso suceda. Pero resulta que en algún momento puede suceder de que no te has dado cuenta de que para que tú llegaras a estar donde estás, por ejemplo, no tuviste que pagar renta, porque a lo mejor vivías en un techo en donde lo que ganabas lo podías guardar porque no pagabas renta, o que a lo mejor, en el caso mío, mis papás me pudieron ayudar y me tuvieron que ayudar para que yo hiciera una carrera. Yo llegué a trabajar, pero a lo mejor no tanto como para dedicarme únicamente al trabajo, o que en mi casa había luz eléctrica, internet, agua potable, etcétera. O sea, un montón de privilegios que a lo mejor otra persona no tiene. El otro día veía el caso de un muchacho, por ejemplo, que vive en la frontera, tiene, digamos que tiene dinero hasta cierto punto, pero el hecho de que sus padres ya estén divorciados hace que él no se pueda dedicar al 100% a su estudio, y entonces tenga que estar trabajando jornadas durísimas para poderse mantener, para dar dinero a la casa y aparte estudiar. Entonces, según la estadística de la movilidad social, las probabilidades de que una persona cambie de un estrato socioeconómico a otro son realmente bajas. Entonces, debemos de darnos cuenta de que no todo es esfuerzo, sino que también muchísimo es suerte, simplemente haber nacido en donde te tocó nacer y punto. Sí, las circunstancias juegan un papel preponderante en el destino de cada uno de nosotros, ¿no? El problema también con la autoayuda es que estas pequeñas excepciones, estas historias de éxito, lo convierten en una generalidad o en una Una ley, ¿no? regla. En una Ajá. regla. Como si Entonces, él por puede, tú ejemplo, también puedes. exacto. Entonces, estas pequeñas excepciones, este 0.001% que sí a lo mejor nació y creció en condiciones muy complicadas, que sí se esforzó, que tuvo una idea innovadora, que se supo relacionar con algunas personas, que les vendió a otros su idea y le dieron capital, etcétera. Puede suceder, ¿no? O ha sucedido. El problema es convertir esa excepción en una regla y vendernos la idea de que entonces todos están en las condiciones en las que están porque no han sabido actuar de la manera adecuada, ¿no? Pues por eso son historias de éxito, ¿no? Porque son una Sí, excepción. O sea, si realmente fuera una regla, como en My Hero Academia dicen, ¿no? Si todos somos especiales, entonces nadie es especial. exacto. Y, Ve el caso, por ejemplo, de Yalitza Aparicio, ¿no? O sea, es un caso de triunfo de una mujer indígena que un día llega un director de Hollywood y ¡pum!, de la noche a la mañana la vuelve actriz. Pero, o sea,
componente de la suerte está en el 99% de ese caso. O sea, realmente no es como que ella estuvo luche y un día se volvió rica, ¿no? O sea, no fue así. Sí, y además estas personas que creen en muchas ideas como en esto del destino, no le llaman suerte, ¿no? Ellos creen que se forjó a partir a lo mejor de buenos pensamientos, de buenas intenciones, De la ley de la atracción. de la ley de la atracción. Entonces dicen, no, no es casualidad, es que pues estaba en su destino porque lo decretaba o porque, no sé, un montón de cosas, ¿no? Cuando la evidencia, lo tangible, pues nos dice que no es así. Noam Chomsky, ahorita que mencionabas este egoísmo que es tan habitual en nuestra sociedad, este egoísmo, ensimismamiento, o no sé cómo decirlo, Fíjate que en parte sí es egoísmo, pero yo voy más por lo que decía Slavoj Žižek, que Slavoj Žižek dice, el capitalismo no se trata de egoísmo, se trata de envidia. Sí, además, por ejemplo, cuando alguien paga impuestos, por ejemplo, tu amiga cuando paga impuestos, Noam Chomsky pone un ejemplo maravilloso, dice, yo tengo que pagar impuestos sabiendo que a lo mejor nunca voy a usar la seguridad social, pero soy consciente de que pago impuestos para que la viuda que está enfrente de mi casa pueda recibir una pensión de viudez, ¿no? Para que el niño que tiene una discapacidad se construyan rampas en las esquinas de las calles y pueda subir en su silla de ruedas o tenga acceso a una silla de ruedas, ¿no? Dada por el Estado. Entonces, algo que ha hecho el capitalismo o las sociedades de consumo es volver a los individuos, como decías, dioses y como el objeto, o sea, cada uno de nosotros nos convertimos en el objetivo más importante o en el objeto más venerable y nos olvidamos del otro, ¿no? De la otredad. Uno se ajusta a las reglas, o mejor dicho, tendríamos que ajustarnos a las reglas, poniendo un ejemplo muy simple de tránsito, no por nosotros mismos, sino también por el otro. Yo que manejo, por ejemplo, veo todo el tiempo gente que se pasa los saltos, que da vuelta donde no debe de dar vuelta, que su carro está así a punto de arrancar y arranca antes de que se ponga el verde, se pone enfrente de los pasos peatonales, jamás da el paso. Y estos ejemplos tan idiotas y tan simples nos hablan de un tremendo egoísmo, de una falta de conciencia hacia el otro, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a dejar pasar? O sea, ¿por qué voy a dejar pasar un sujeto, no? Voy a pasar yo primero. ¿O por qué me tengo que esperar si no está circulando nadie en la calle, no? O sea, esta falta de conciencia del otro es otra consecuencia más, creo yo, del capitalismo, de este individualismo, que es un mal individualismo, porque Oscar Wilde lo define de otra forma, por ejemplo, ¿no? Esta carencia de sensibilidad, creo yo. Sí, mira, y va tan de la mano del hecho de que las personas piensen o tiendan a idolatrar por ejemplo, a los millonarios, ¿no? Como a Elon Musk, como a Carlos Slim, a Mark Zuckerberg, ¿no? A dueños de grandes transnacionales, porque de alguna manera creen que algún día van a llegar a ser como ellos, ¿no? Entonces, no, estás pero si bien idiota, o sea, no hay manera de que llegues allí. O sea, Sí, ellos llegaron ahí por una cuestión de suerte y porque están en un lugar que les permite llegar a donde están, ¿no? O sea, ninguno de ellos viene de un país de tercer mundo, o sea, vienen de países de primer mundo. Estudiaron en universidades prestigiosas donde sacan un ojo de la cara para poder, a lo mejor las dejaron, sí, pero necesitabas un ojo de la cara para poder pagar esa universidad. Vienen de familias ricas, de algo que Marx le llama ¿cómo le llaman? Como el saqueo originario o algo así, donde en el libro este del Capital, Marx pues habla o narra la historia de cómo simple y sencillamente los países ricos saquearon a los países pobres y se llevaron el dinero a los países ricos, ¿no? Entonces, no es ninguna casualidad de que las personas millonarias vengan de esos países y que realmente los países pobres
no sobresalgan históricamente porque es una acumulación de dinero que es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, y que, como decían antes los abuelos, ¿no? El dinero llama dinero. Entonces, cuando tú escuchas cosas como por ejemplo, en 2025, el dueño de Amazon en algún punto va a llegar a ser trillonario, dices, güey, o sea, trillonario, o sea, un 1 con 18 ceros, ni siquiera tengo idea de cuánto dinero es eso. Y sin embargo hay personas que defienden a los millonarios como si creyeran que algún día van a llegar a ser así de ricos, cuando a veces yo les digo a las personas, no deberías de defender a los millonarios. Y te dicen, ¿por qué? ¿Sí sabes que gracias a ellos tú no puedes comprar cosas? Y te dicen, no, ¿cómo? Si ellos son los que producen los empleos y la chingada. No, 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 espérate. ¿Sabes qué es la inflación? La inflación es un aumento de precio por el aumento del flujo de dinero y de capital, pero resulta que el dinero, de aumento de flujo de dinero y de capital, está en pocas manos y en las manos de los ricos. Entonces, si cada año el PIB de un país sube, no sé, un 2% y todo sube un 2%, es gracias a Carlos Slim, no a que haya más dinero. O sea, en teoría sí hay más dinero, pero está solo en las manitas de Carlos Slim. Sí, Entonces, ¿por qué defiendes eso, no? sí, un gran problema de la autoayuda es bueno, que cultiva este individualismo, este egoísmo, ser arquitecto de tu propio destino, etcétera, etcétera. Pero aparte, no permite a la gente el fracasar, el cuestionar lo que está. Por ejemplo, una persona que sea fiel a los libros de autoayuda y a estas ideas y todo, no cuestiona todo lo que estás mencionando tú, ¿no? No cuestiona situaciones de injusticia. Yo, por ejemplo, acabo de ver ahora con Messi que se va a jugar a París. Sacaron una tablita, no sé qué tan cierta sea, pero lo que Messi gana en un día o va a ganar en un día en su nuevo equipo, por ejemplo, un cajero de Oxxo tendría que trabajar 35 años seguidos para ganar en esos 35 años lo que Messi va a ganar en un día. Obviamente en los comentarios de la publicación había gente que defendía esto y decía que era justo, ¿no? ¿En qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe que esto sea justo? Esto no es justo, o sea, vivimos en un sistema que se traga a las personas, que genera mucha pobreza, porque la cuestión no es el esfuerzo, no es la mentalidad. O sea, ahí dice, hay que levantarse temprano y trabajar. Bueno, que se vayan a las 6 de la mañana al 6:46 que sale de Tonalá, acá cerquita, y hay gente que ya va en el camión, que va a trabajar, hay gente que trabaja Claro. 12 horas, hay gente que hace sus 8 horas en la maquila en donde está, en Flextronics, en no sé, en cualquiera de esas, y aparte hace horas extras para ganarse un bono o sacar un poquito de más dinero, para que el pago de Infonavit no se le haga tan pesado, para que pueda darle un gustito a sus hijos porque viene el cumpleaños. O sea, son historias de gente que de verdad se esfuerza, que de verdad madruga y, o sea, a Y mí que se me muchas hace... veces no se ve reflejado en dinero la cantidad de esfuerzo que tú inviertes, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes dos trabajos, como lo estás diciendo, pero a lo mejor en uno ganas 1,500 y en otro otros 1,500. En realidad estás ganando 3,000 pesos a la semana y a lo mejor el lugar en donde vives te cobran 2,000 de renta. Y esos dos empleos y esos 12,000 pesos al mes, según datos, no te hacen clase media, por ejemplo, ¿no? No, claro que no. Sigues siendo pobre, sigues estando en una situación de vulnerabilidad, en donde a lo mejor si te incapacitas, a lo mejor si hay una cuestión como la que acaba de pasar, ¿no? De la inundación en Zapopan y pierdes tus cosas. O sea, la verdad es que la situación de vulnerabilidad de la gente es bien difícil y la autoayuda, por eso es muy peligrosa, porque no cuestiona las circunstancias, no cuestiona la Te, te suerte vuelve de aquellos que han sido favorables. un esclavo perfecto, ¿no? Hay la frase esa que dicen que no hay peor esclavo que el que ama sus cadenas. Sí, exacto, lo vuelve, no, a nadie favorece más suponer que esto funciona más que a los ricos.
Claro. O sea, y a los ricos de verdad, porque hay gente que se confunde, hay gente que cree, como tú dices, que algún día va a llegar a ser como ellos, pero no. Una vez leí algo que me encantó, decía, esos que tú crees de clase alta son clase media. A la clase Ujú. alta ni la Ni la hueles, hueles, no, claro que no. porque Imposible. porque en nuestra realidad, entre la gente que conocemos, entre la gente que tenemos en redes, con los que estuvimos en la escuela, etcétera, etcétera, hay mucha gente que es pobre, pero asume que es clase media o que no está tan alejado de la clase alta y lo asume Porque está erróneamente. pagando un automóvil a pagos, así a crédito, No, y es porque que, vive en una buena zona, pero a lo mejor está rentando con 3 roomies, porque trae un iPhone que debe de Coppel, sí, ¿no? Pero además, eso es lo que... la miseria extrema de nuestro país nos hace, o sea, yo, por ejemplo, yo que vivo ahorita en Tonalá, ver las condiciones de algunos vecinos me hace suponer, o bueno, lo voy a expresar de manera diferente. Si viera las condiciones, o sea, soy consciente de las condiciones de muchos vecinos. Si no fuera consciente de lo que soy, me haría creer que vivo en una situación así de abundancia y de riqueza. Es decir, me hace pensar que estoy más cerca de Slim que de ellos, ¿no? Sí. Cuando es Sí, fíjate totalmente que entiendo falso. perfectamente lo que quieras. Sí, no. Perfectamente lo que quieres decir lo entiendo. De que ves la situación de otras personas que están mucho peor que tú y eso te podría hacer sentir pues como divina garza, ¿no? Así de decir, no, pues estoy yo muchísimo mejor que esos cabrones. Pero el hecho de que tú ya tengas la conciencia de que no es fácil llegar a eso, o que la situación, los juegos siempre están en contra, es lo que te hace a lo mejor no sentirte fifí, ¿no? Por mencionar algo. Fíjate que, o sea, a pesar de que yo escribí un libro de autoayuda y donde yo sí trato de fomentar a que los hombres hagan lo posible por salir adelante, también hay una parte en donde yo les digo, pero sean muy conscientes de que el sistema capitalista en el que viven les está jugando todo en contra. Sí. Porque la cantidad de dinero a la que ustedes pueden aspirar es realmente muy poca, porque las herramientas que ustedes pueden llegar a tener para salir adelante son muy pocas, y porque realmente, aunque ustedes creen que tienen todo para salir adelante y ser felices, y eso no es cierto. O sea, es más una ilusión que una realidad. Hay personas que, yo por ejemplo, no, o sea, me cuesta trabajo inclusive enfermarme porque tengo que autoesclavizarme y trabajar horas y horas y horas para poder mantenerme como lo mejor posible, porque estoy inmerso, me siento a veces como un hámster que está en una rueda, corre de ahí para no llegar a ningún lado, porque estás tratando de esforzarte por tener una casa, por tener un auto, por X o y que a veces, sí, yo siento que sí te bajonea muy cabrón el hecho de que trabajas X cantidad de horas al día, que trabajas todo el pinche día y que no le ves el fin nunca. O sea, es un túnel donde la luz se ve muy lejana, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esta imagen, yo creo que la autoayuda, la mala autoayuda, si quisiéramos ponerle una etiqueta, es esta zanahoria que le ponen enfrente al burro, ¿no? Exacto. Es esta zanahoria y estas ideas, estos conceptos erráticos, estos prejuicios son lo que le tapa la visión hacia los costados, ¿no? Entonces te dicen, persigue la zanahoria y no te detengas. El problema es que el burro pues, se puede enfermar, ¿no? El problema y lo que decíamos al principio lo que yo decía de la depresión y lo que tú decías ahora también de los suicidios y eso, es que otro problema de la autoayuda es que al darle al individuo toda la responsabilidad, cuando fracasa, cuando se ve en una situación que no puede superar, eh, explota, porque además el estrés, la ansiedad y todo ese tipo de cosas, según muchas ideas de autoayuda y de coaching, son errores que uno mismo comete, es decir, no tienes permiso de sentirte infeliz, no tienes permiso de sentir incertidumbre, tienes que levantarte, programarte, decretar y sonreír y vámonos, ¿no? O sea, el, el burnout, caes en el burnout.
Fíjate que sí, es cierto. Yo creo que el problema más grande con la autoayuda es que te hace creer que tú tienes más control del que realmente tienes y que no te habla a que observes al individuo, en psicología se le llama la gestalt, ¿no? O sea, que veas a la persona y al trasfondo. Sin embargo, tú solo te enfocas en ti mismo y en creer que todo está mal, porque todo lo que está mal está dentro de ti y no volteas a ver el entorno. O sea, el hecho de que puedo sentirme infeliz porque no alcanzo una meta y no porque la felicidad no provenga de mí. ¿Has leído alguna vez a Jodorowsky o has tenido la oportunidad de leer a Jodorowsky o lo has No, escuchado? solo he visto sus No mames, películas. güey, es el peor tipo de autoayuda que te puedas imaginar. Sí, sí, él es cineasta, pero es el peor tipo de autoayuda que te puedas imaginar, el de Alejandro Jodorowsky, porque Jodorowsky cae en el hecho de vender por vender, ¿sí me entiendes? Así de, Sí, sí, yo sí. te voy a vender mierda, pero te voy a hacer creer que es buena mierda. Sí, sí, sí. Al principio, como obviamente lo conozco por sus películas, hace muchos años lo empecé a seguir en Twitter, pero después de ver algunos tweets lo dejé de seguir, ¿no? No, y es que Este, ese vato hace una apología a la violación muy cabrona, güey. O sea, a mí Jodorowsky o sea, yo sé que tiene un caso por ahí de investigación de violación, pero el tipo lo hace ver como si fuera algo bueno, ¿sí me entiendes? O sea, como sí, tienes que entrar y violar a una persona porque esto satisface esto y esto y esto. Y no lo puedo creer, o sea, que dentro de sus propios libros eh, tenga cosas como que, por ejemplo, si cuando él tiene un libro que se llama Psicomagia, no sé si alguna vez lo has escuchado. he escuchado el concepto, sí, sí. Ah, pues vamos a tratar de hacer, voy a tratar de resumirlo lo más vago posible porque es muy pendeja la cosa. Es como tomar un símbolo Ujú, y relacionarlo con un síntoma que tú tienes, ujú. unirlo y hacer una especie de ritual para sanar aquello que te daña o que te lastima. Me suena mucho como homeopatía. Ya ves que la homeopatía es como Ujú. atacar los síntomas con algo que te produzca síntomas similares a lo que sufres, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, pues en este caso, él, por ejemplo, dice, si usted sufre de disfunción eréctil, es porque probablemente en algún momento usted tuvo un problema con su mamá, ¿no? Y el complejo de Edipo está sin sanar. Entonces, agarre ropa de su mamá, póngasela a su pareja y eso lo hará sentir excitado y le hará tener una erección. Así, güey, están sus pinches libros así, Ya me entró. mamadores a más no poder. Hay una parte donde dice el güey, si usted mujer no está embarazada, eso significa que su vientre aún no está listo para tener un bebé. Entonces lo que tiene que hacer es ir a agarrar un huevo que esté, ¿cómo se dice? Pues que tenga apoyo, ¿no? O sea, que esté como por Ah, ok. empollar o algo así. Ajá, ajá. Métaselo en la Fecundado. vagina, ¿eh? Fecundado, un huevo fecundado. Fecundado, esa era la palabra. Un huevo fecundado, métaselo en la vagina y cuando el ave eclosione o salga o rompa el cascarón, usted sáquela por su vagina y eso la hará recuperar. O sea, si te das cuenta de la clase de estupidez en la que estás, a la que las personas le dan poder y hacen bestseller a esas cosas solo porque se llama psicomagia. Sí, que bueno, ese es otro punto de la autoayuda, ¿no? Todo nos lo venden como neuro esto, neuro lo otro. Las palabras Eh, rimbombantes. sí, entonces también eh, apelan a estas palabras que no son más que pues engañosas, ¿no? Y por qué hay en nuestra actualidad, por qué hay tanto auge de ciertas cosas? Es decir, porque hay un auge de libros que te dicen cómo ser más productivo, cómo ser más eficiente, cómo tener éxito financiero, porque hay un montón de gente anhelando todo eso, ¿no? Que es pobre, que está sola, que se siente fracasada, que se siente, como tú decías hace rato, ¿no? Como un hámster Aspiración, corriendo en la rueda aspiracional. aspiracional. Entonces, pues el problema de la autoayuda es que todos estos problemas, y es inmoral, me parece yo, es antiético, tomar todas estas necesidades y todos estos problemas, convertirlo en un producto y venderte una solución mágica. Por ejemplo, tú, en tu libro, lo que hiciste fue tomar un problema real o una serie de problemas reales y venderles algo. Pero, a diferencia
creo yo, por lo poco que conozco de tu obra, es que tú les vendes un golpe de realidad, ¿no? Sí. Y eso Aparte que es... va como fíjate que hace días me di cuenta, hay algo que se llama el test de las 16 personalidades, esto es real absolutamente, donde dice que hay diferentes tipos de personalidad y que cada personalidad va muy de acuerdo, ¿no? Y cuando yo leí mi personalidad, que es el innovador, se llama ese tipo de personalidad, pues sí soy, ¿no? O sea, todo lo que hace mi libro es eso, es que soy una persona como que soy tan exageradamente realista que tomé los datos científicos de varios lugares y fue así como, toma, esto es lo que está pasando. Entonces, fue muy de ad hoc a mi personalidad, ahora me di cuenta. Fíjate que una vez hace algunos añitos, una amiga me invitó a dar una clase. Ella da clases en CUSEA. Y era una clase de emprendimiento. Lo da en una aula amplia. Los que conocen CUSEA, las aulas amplias, pues son como clases de más de 50 personas, 60, 70, 80, 100 personas puede haber en la clase. Entonces, fui a dar la clase sobre emprendimiento y lo que hice fue llevar datos de cuánto ganan los profesionales, cuánto ganan los recién egresados, datos de movilidad social, datos de... Lo que quise hacer en esa clase fue eso, darles un golpe de realidad, ¿no? En lugar de ir a decirles que, bueno, el secreto del emprendimiento es hacer esto y hacer lo otro y ahí está Trabajar duro padre. y marketing. Sí, además, decirles, háganle como fulano de tal o así, fue más bien lo que quise enseñarles es eso, ¿no? Porque es muy importante ser conscientes de la realidad. Hay una frasecita que me gusta mucho, no sé si esta frase es de Eisenhower, yo la leí como que era de él, que es, eh, prepárate, espera siempre lo mejor, pero prepárate para lo peor, ¿no? Entonces, creo que el problema de la autoayuda es que solamente nos lleva a esperar siempre lo mejor y a no estar preparados para lo peor y ser conscientes de la realidad, ser conscientes del otro, ser conscientes de las circunstancias, sabernos en condiciones que no son favorables, eh, nos llevan a un pesimismo, tal vez sí, pero también a un pesimismo eh, que nos va a saber encaminar nuestro esfuerzo, ¿no? A saber cómo movernos mejor sin estas ideas de que las cosas van a suceder por magia y de que basta con que me levante a las 5 de la mañana, decrete 3 cosas y me salga con toda la actitud a tocar puertas a vender y con eso lo voy a lograr, ¿no? O sea, creo Mira, que eso es muy simple. en alguna ocasión yo hablaba con alguien, ¿no? Y les decía precisamente eso, ¿no? Mira, las oportunidades que tenemos son bajas por esto y esto, ¿no? Lo que hablamos de la movilidad social, del poco dinero en efectivo que hay, el hecho de que la gente no tenga liquidez, porque la gente no tiene dinero, tiene créditos. Y los créditos son deuda, y deuda que se convierte en inflación, inflación que sube los precios. Entonces, realmente va a llegar un punto en donde nos va a pasar como en Chile, ¿no? Donde tengas que pagar todo a crédito, todo, ya hasta el pinche supermercado. Entonces, esta persona me decía, ¿y entonces qué? O sea, vamos a ser pesimistas y entonces ya no le vamos a echar ganas y ya no vamos a hacer nada. Digo, no, lo que pasa es que también tenemos que darnos cuenta de que no por echarle ganas las cosas se van a solucionar. Puedes Exacto. tratar de mejorar a lo mejor un poco, pero también ser un poco más empáticos con las personas y tratar de demostrar de que las cosas, el pobre, no es cierto que el pobre es pobre porque quiere. A veces el pobre es pobre porque es lo que sus circunstancias le permiten ser. O sea, Sí. tú puedes decir, es que ¿cómo te puedes conformar con un sueldo de 1,500 pesos en una empresa? Pon un negocio, sí, güey, ¿y de dónde voy a sacar el dinero para el negocio? O sea, para empezar, no, pues pide prestado. Sí, pero ¿a quién? Porque luego, de repente, si eres una persona pobre, a veces no tienes los contactos con personas que de veras puedan decirte, toma, aquí está el capital, emprende. Y luego emprendes y no funciona. O sea, porque las personas que a veces no tienen la educación financiera para sí poder poner un negocio que funcione, pues llega un momento donde lo pierdes todo. O sea, yo he sido una persona, yo he puesto como 5 negocios en mi vida y de los cuales solamente me sobreviven 2. O sea, todo eso es dinero que ha terminado en la basura. Entonces, yo puedo decir,
Sí, o sea, échale ganas, sí, sal, sí, gánate tu dinero, tu pan de cada día y todo, sí, pero también sé muy consciente de que las cosas no son ni tan fáciles y tampoco tienes que pisotear a los demás para decirles es que tú no le echas las ganas suficientes porque la situación no es tan fácil. Lo que la psicomagia o las cosas cuánticas que te quieren vender gente como Deepak Chopra, ¿no? Por ejemplo, que utilizan el término cuántico sin saber ni tener ni puta idea de qué chingado significa, ¿no? Todo es cuántico. ¿Qué es cuántico, güey? Es algo que viene en el terreno de la física y que está muy en la física y no se tiene que sacar de ahí porque no significa otra cosa, ¿no? O sea, no significa que tienes posibilidades en todo y que puedes mover energías y vibrar alto con el universo. No es cierto, güey. Eso déjalo en las matemáticas y déjalo en la física y allí déjalo. Entonces, y este tipo de gente te quiere dar a entender de que si las cosas ya no están dentro de ti, porque te das cuenta de que a lo mejor tienes depresión, no tienes dinero, entonces trata de caer en lo intangible, en las cosas que tú no comprendes, en Dios, en los ángeles, en los duendes, en los fantasmas, en los antepasados, en tus vidas pasadas. Por ejemplo, hace un tiempo me metí a estudiar algo que tenía que ver con psicología transpersonal, que hablaba como de cuestiones de las reencarnaciones y eso. Y cuando yo estaba leyendo eso, dije, ¿qué mamadas son estas? O sea, ¿por qué estoy leyendo de reencarnaciones y eso? ¿De dónde chingados sacan ustedes de que las reencarnaciones existen? O sea, no manches. Y entonces tratan de dar ahora una solución de fuera a un problema que está tanto dentro de ti como en el sistema, no en las cosas mágicas e intangibles. Yo creo que es un problema que sucede con el secreto y es un problema con todo lo que le quieren poner como cuántico, como darle un significado que no tiene y que la gente se lo crea. Es un poco parecido a lo que hacía la gente cuando se iba a que le leyeran las cartas, ¿no? El tarot, o que leyeran la mano, o que les hicieran brujería. Es buscar soluciones fáciles a problemas sencillos que están dentro de ti, sí, pero también están en el sistema. Sí. Y, por ejemplo, como propuesta, bueno, creo yo que para no caer en estas redes de la autoayuda y una serie de cosas falsas es, bueno, ser muy conscientes de la realidad, y hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado el estoicismo, ¿no? Eh, Claro. hay formas a lo mejor de pensamiento orientales, hay cuestiones filosóficas, hay cuestiones psicológicas basadas en evidencia, hay muchísimas cosas que sí te ayudan a este crecimiento personal, a mejorar hábitos. Sin duda alguna también habrá buenos tips o buenas recomendaciones sobre cómo poner un negocio, implementar ciertas cosas que funcionen en tu negocio, pero también es gente profesional, ¿no? Hay, por ejemplo, académicos que se dedican a eso, hay incubadoras en las universidades, hay psicólogos, hay cosas que se salen de estas soluciones mágicas e inmediatas que te garantizan cosas muy difíciles de lograr, ¿no? Creo que sí hay alternativas a esta autoayuda mala o esta autoayuda perjudicial y que están al alcance, ¿no? O sea, si tienes a la mano un libro de, no sé cómo se llama este sujeto, Kiyosaki, De Robert Kiyosaki. o sea, si tienes a la Que, mano un libro de este güey, tienes a la mano también las meditaciones de Marco Aurelio, o sea, no son unicornios ni una ni otra cosa, ¿no? O sea, entonces es nada más como... bueno, pero es que ahí también tienes que ver la cuestión de que luego la gente quiere todo peladito en la boca, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Sí, sí, si sí. lees a Marco Aurelio, bueno, o sea, a mí me mama la filosofía estoica, me gusta. De hecho, creo que así puedo decir que si yo tuviera una religión, que no es una religión, pero una filosofía, yo sería estoico. Me gusta mucho la forma de hablar, pero también de echarle un clavado a la filosofía estoica desde los pensadores clásicos del estoicismo, como Marco Aurelio, como Séneca o ellos, es como un poco muy complicado, es más difícil. Entonces tienes otros de autoayuda que te lo hablan todo más ligerito. Entonces pensemos en que también a veces las personas son huevonas a la hora de leer o les gusta todo más sencillo, ¿no? Yo creo que eso también es lo que hace que se venda tanto la autoayuda.
Pero eso es muy curioso, ¿no? O sea, lo que dices es muy cierto, pero prefiero el libro sencillo de entender, pero que me dice cosas difíciles de lograr, ¿no? Es decir, Sí, es un libro fácil de asimilar, pero de ponerlo en práctica a veces no tan sencillo, como esta sí, cuestión de levántate a las 5 de la mañana, báñate con agua fría, cuida tus amistades, sé disciplinado con esto y lo otro, ¿no? En cambio, por ejemplo, me puedo aventar un libro un poquito más complicado de asimilar, pero que me dice cosas más sencillas de poner a la práctica, como, oye, o sea, no todo depende de ti. Hay circunstancias que te envuelven, ¿no? Hay situaciones que no puedes controlar, pero puedes hacerles frente si controlas tus apetitos, si controlas tus pasiones, si no te entregas a la desgracia, si no piensas demasiado en los problemas, ¿no? Porque al final de cuentas no los puedes controlar, ¿no? O sea, entonces es como una contradicción, pero que sucede muy, muy a menudo, ¿no? sí. Y ya para finalizar, fíjate, ve, es lo que te decía hace rato, ¿no? Que luego de Ahora, repente tratamos de hacerlo corto, pero luego se quedan como muchas ideas en el tintero y es como complicado de dejarlas ahí flotando, ¿no? Tú, para finalizar esta idea, ¿recomendarías entonces que la gente lea o no lea autoayuda o qué? yo creo que antes de elegir un libro de autoayuda, eh, se cuestionen um, qué tan conscientes son de su entorno, de sí mismos, o si no lo hacen, pues que elijan el libro, que lo lean. O sea, yo creo que sí, yo no le prohibiría nada a nadie, es decir, eh, ni les recomendaría no hacer algo, más bien es, si lo vas a hacer, va, pero sé bien consciente de las cuestiones y hay que leerlo también con un sentido crítico, ¿no? Cuestionar lo que se está leyendo, cuestionar lo que viene allí, ¿no? Estos famosos casos de éxito maravillosos y eso, bueno, también cuestionarlos, decir, bueno, puede funcionar así, puede funcionar allá, a lo mejor le funcionó a un gringo en los 60 que puso un restaurante de pollo, pero yo estoy en el siglo XXI en México, en Guadalajara, ¿no? O sea, hay que poner Claro. en contexto los casos de éxito, hay que poner siempre en tela de juicio aquello que nos venden. Eh, y combinarlo con la realidad. Eso es lo que yo El creo que sería. contexto importa siempre, ¿no? Sí. Eso, fíjate que si yo me quedara como con algo de esta plática es eso, el contexto siempre importa, porque al final de cuentas los libros de autoayuda no saben cómo vives ni en qué Ujú. situación estás. Entonces, eso que está, fíjate que lo dijiste fácil en una frase y creo que es súper rescatable, es un hombre en los 60 o los 50, algo dijiste, ¿no? Así. Ujú. Antes el dinero valía más, había más fluidez, las cosas eran menos caras y entonces era mucho más fácil adquirir el éxito antes que ahora. Así de Sí, simple. ¿Por qué? Porque la inflación. Simplemente por sí, eso. sí, sí. Entonces voy a despedir el programa porque pues ya llegamos a la hora. Muchas gracias por haber estado conmigo, Jonathan. Siempre un placer. Si quieres, nada más da Gracias a tus ti. redes sociales. Jonathan Alcalá, pueden buscarme en todos lados. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, Twitter, Facebook y también en Spotify y en YouTube. Ahí hay contenido de todo en todos lados. Bueno, muy, muy cercano a la literatura, honestamente, cuestiones sociales y eso. Espero estarlas tratando contigo. Ok. Pues muchas gracias a todos. Esto fue Opinología Indeseable. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Sí.